se nos pide determinar qué propiedad de números reales se muestra. Comencemos revisando las 5 propiedades de los números reales que se muestran a continuación. Primero, tenemos la propiedad conmutativa de la suma, que se da como A más B es igual a B más A. La propiedad conmutativa de la suma implica cambiar el orden de la suma, por ejemplo, 2 más 3 es igual a 3 más 2. Podemos verificar fácilmente que esto es cierto, 2 más 3 es igual a 5 y 3 más 2 también. A continuación, tenemos la propiedad conmutativa de la multiplicación, que se da como AB es igual a B multiplicado por A. Aquí estamos cambiando el orden de un producto, por ejemplo, 2 multiplicado por 3 es igual a 3 multiplicado por 2. Nuevamente, verificando esto, 2 multiplicado por 3 es igual a 6, y 3 multiplicado por 2 también es igual a 6. A continuación, tenemos la propiedad asociativa de la suma, que se da como más C igual a más. Observe la propiedad asociativa de las operaciones de suma con términos de agrupación en una suma. Como ejemplo, el más 4 igual 2 más. Para verificar esto, simplificaríamos ambos lados usando el orden de las operaciones. Primero simplificaremos dentro de los paréntesis a la izquierda, primero simplificaremos 2 más 3, que es 5, el lado izquierdo simplifica a 5 más 4 igual, en el lado derecho, primero simplificamos 3 más 4, que es 7, el lado derecho se simplifica a 2 más 7. Ahora determinando las sumas, 5 más 4 es igual a 9 y 2 más 7 también. Luego, está la propiedad asociativa de la multiplicación, que se da como C igual a. La propiedad asociativa de la multiplicación trata de agrupar términos en un producto. Como ejemplo, 4 igual 2. Al verificar esta propiedad, primero simplificamos dentro de los paréntesis, a la izquierda, 2 multiplicado por 3 es igual a 6, el lado izquierdo se simplifica a 6 multiplicado por 4 igual, en el lado derecho simplificamos 3 multiplicado por 4 primero, que es 12, el lado derecho se simplifica a 2 multiplicado por 12. Simplificando aún más, 6 multiplicado por 4 es igual a 24 y 2 multiplicado por 12 también. A continuación tenemos la propiedad distributiva, que se da como A igual a B más a C. En esta propiedad, distribuimos el A y tenemos a B más a C. Esto a menudo se conoce como multiplicación a través de la suma. Como ejemplo, tenemos 2 igual 2 multiplicado por 3 más 2 multiplicado por 4, porque distribuimos el 2, nuevamente tenemos 2 multiplicado por 3 más 2 multiplicado por 4. Ahora volviendo a nuestros ejemplos, almohadilla 1, tenemos 2 más 3 es igual a 3 más 2, aquí estamos cambiando el orden de la suma, que es la propiedad conmutativa de la suma, que es A. A continuación, tenemos 2 igual 2 multiplicado por 3 más 2 multiplicado por 4, que es la propiedad distributiva. Nuevamente distribuimos el 2, dándonos 2 multiplicado por 3 más 2 multiplicado por 4, la propiedad distributiva es E. Para el almohadilla 3 tenemos 2 igual 4, aquí estamos cambiando la agrupación de un producto, que es la propiedad asociativa de la multiplicación, que es D. A continuación, tenemos 2 multiplicado por 3 es igual a 3 multiplicado por 2, aquí estamos cambiando el orden de un producto, que es la propiedad conmutativa de la multiplicación, que es B. Y finalmente, tenemos más 4 igual 2 más. Aquí estamos cambiando la agrupación de la suma, que es la propiedad asociativa de la suma, que es C. Espero que hayas encontrado esto útil.